pasa con el café? Y no estamos hablando hasta ahora, de un producto dañino. Pero ¿El café? El café no hace daño. En exceso sí. Bueno, todo en exceso hace daño. Todo, tomar mucha agua hace daño. Hay gente que sufre de sí, el agua en exceso también hace daño. Todo. Hable del tabaco. No, pero no voy a hablar del tabaco. Estoy hablando del café. Le digo por lo siguiente. Sí. Usted es cafetero habitual o le gusta el té, como usted, que es fino allá de Francia y la cosa. Sí. El día que lo deja de tomar, por ejemplo, en el caso de los cafeteros, porque tiene una dosis de cafeína que es una sustancia que produce una estimulación. La cafeína no te produce sueño, te produce quitar de piel. El día que lo dejas de tomar, si tienes un hábito de dolor de cabeza, tienes el día mal porque te falta esa dosis de cafeína. Es verdad. Y eso está mal. Absolutamente. Eso está mal, doctor. No. Entonces, entendámonos. Si tomar café produjese 50.000 muertos por año en Francia, yo pensaría que sería interesante tratar de entender por qué seguimos tomando café. Claro. Pero no produce 55.000 muertes en Francia. No la pone en ningún lado. En ningún lado. Entonces ahí hay una gran diferencia. Yo le decía el tabaco. ¿Sabe por qué le decía el tabaco? Porque fíjese, durante muchos años se estimuló el consumo de tabaco en Estados Unidos, por ejemplo, muchísimos años. Se vendió. Lo único que se hizo fue decir, esto es malo para la salud. Sí. Y eso, ¡bum!, y se cayó y no se consumía más tabaco en Estados Unidos hasta que empezó el vapeo. El vapeo trajo de vuelta, ¿se acuerdan? Lo dijimos esta emisión, yo mismo lo digo, el vapeo permitió que vuelva el tabaco. Cuando usted le da a una población humana una información concreta y le dice esto realmente, lo que está pasando es esto y esto, una población humana se defiende y se ordena. Cuando le dijimos a la gente que se inyectaba heroína, que les íbamos a meter jeringas a su disposición para que se inyecten y no se infecten, las vinieron a buscar muy pacíficamente y se inyectaron a partir de ese momento muy simplemente y bajaron la prevalencia de la contaminación en ese grupo etario y todo fue mucho mejor. Entonces, el ser humano puede funcionar muy lógicamente con respecto a un cierto número de cosas. Mire lo poco lógicamente que reacciona cuando uno le dice que eventualmente habría que tocar el alcohol. Ya. Usted ve con lo que le pasó a usted cuando soy violencia, como, pero ¿hasta dónde? Cultural. ¿Entiende? Así reacciona. Entonces, hay gato encerrado, diría un argentino. Hay gato encerrado. Hay pitirre en el alambre. Esa no se la sabe. Entonces, a mí, no, yo me la sé. Pero en todo caso, eso es lo que está. Y que eso sea así, a mí me motiva, disculpen, como para seguir estudiando y seguir diciéndole y que las cosas sean claras. Simplemente, el día que uno pueda decir, hacer tal cosa es bueno, digo, o usted lo quiere hacer igual, hermano, hágalo. No hay ningún problema. Entonces, bueno, vamos a ver, iremos inventando, doctor. Vamos a ver, porque por ejemplo, ya los azúcares, que han sido también un problema de debate grande por los altos niveles de consumo de azúcar que ha traído niveles altísimos de obesidad en las poblaciones, etcétera, etcétera. Bueno, el ser humano buscó una fórmula de buscar un azúcar de mentirita o unos edulcorantes, quizás naturales, pero que a nivel del caco generaran, a nivel del caco, la misma sensación que comer azúcar, porque tú tienes que engañar al pájaro. El pájaro tiene que sentir allá arriba que hay algo dulce que le entró por el paladar, la papila, fue allá arriba, lo identificó, es dulce, le doy para allá. Quizás habrá que inventarse una cosa que al caco lo interprete como, porque la gente no toma el vino consciente de que es alcohol per se, sino por el gusto de la fruta, de la uva, no sé qué. Bueno, que pero viene acompañado del alcohol.
del alcohol es otra cosa. Eso es como usted. ¿Por qué se toman un juguito? Mire, no. En Arabia Saudita, usted que vea porque sí, claro, yo estuve por allá. Porque cuando yo estuve en Arabia Saudita hace muchos años, porque yo soy mucho más viejo. Sí, lo llevaron cargado, sí. Cuando me llevaron cargado y me trajeron después, porque se casaron de mí. Pero entre tanto, yo sentado como buen falso francés que era, llegué, me aburría, estaba solo, trabajaba, veía pacientes. A la noche fui a cenar, ¿qué quería? Quería beberme algo. Entonces empecé a buscar en el hotel una cerveza. No hay. Bueno, una copita de algún alcohol. No, aquí esto es Arabia Saudita, aquí esto está en Riyadh, aquí usted no va a tomar alcohol. Pero dice que tiene ahí, ¿no es una botella de vino? Sí, claro, es una botella de vino, pero es una botella de vino sin alcohol. El vino sin alcohol. Sí, yo lo he probado, no sabe a nada. Porquería. Sí, ¿cierto? Claro, eso no sabe a nada. No se compró otra botella, ¿no es cierto? Bueno, sí, porque sabe a uva. Sí, claro, pero hay que buscarle la vuelta. Como la esplenda, como la fe, la cosa. La stevia. La monk's fruit. Ajá. No hay que tener miedo de decirlo. A la gente le gusta el efecto del alcohol, claro. Y el que es algo inherente al ser humano. A ver, y dígame una cosa, doctor, ¿por qué a la gente le gusta ese efecto? ¿Qué es lo? Porque en algún momento tú tienes que sentirte sabroso, tienes que evadirte de y no te puedes sentir de esto. Sabroso, señor. No hay manera, ya nos están cortando. Llega a sentirse sabroso el tipo. Sabroso, doctor. Y usted duerme sabroso. Usted nunca se ha emborrachado. Nunca me sentí sabroso, no. Usted nunca. Claro. Yo me he divorciado, yo he hecho un montón de cosas. Usted no se imagina. Claro, todo. El punto es, claramente, usted me dice, el hecho de consumir un químico, la pregunta es esa, y luego piénselo en su hijo, no lo piense en mí, claro. Y piénselo en gente que usted quiere, o en su mamá, que con la edad, evidentemente, el cerebro, como todos los órganos, va envejeciendo, y si ella insiste en tomarse una copita por noche, porque la copita va a estar cada vez más sacada con la copa, ¿entiendes? Y efectivamente le va a costar. Porque ¿qué es lo que hace, querida? ¿Qué es lo que hacen los psicotrópicos que funcionan? ¿Qué es lo que hacen los estimulantes en la cabeza? Y por eso la eficiencia, hasta un cierto punto, inclusive de los antidepresivos. La estimulación cambia la manera de rodar, para decirlo así, del pensamiento. Lo frena, lo puede parar. Cuando tú tienes un pensamiento que está perturbado, no una persona que tiene un pensamiento que no está perturbado, en una persona que tiene un pensamiento que está perturbado, agregar un poquitito, simplemente un poquitito de este estimulante, calma. ¿Tú sabes cuál era el primer argumento para vender heroína en los años 80 en París? Retrasaba la eyaculación. Los adolescentes entraban en eso para tratar de frenar la eyaculación precoz. Y luego se quedaban pegados a la heroína, claro. Y luego se morían de sobredosis. Y seguía eyaculando precoz. Bueno, cuando estaba muerto no, pero antes seguramente sí. Seguro que sí. Ya, pero hay... No, ya el tema lo pausamos y lo retomamos. Creo que es un buen debate. Y con una copita de por medio. Y así seguimos tratando el tema inicial, que era el de la serotonina. Pero la charla es interesante porque en el fondo de lo que se trata, discúlpeme que lo interrumpa, claro, pero de lo que se trata en la gente, inclusive en el espíritu que está animando a esta gente, es entender, escúcheme bien, entender cómo realmente funcionan los estimulantes. Tenemos 60 años de experiencia y, para decírselo en todas las letras, en esos hay por lo menos 50 de obscurantismo. Porque como se convirtió en un negocio de 14.000 millones anuales en Estados Unidos, 6.000 millones anuales en Francia, 8.000 millones anuales en Gran Bretaña, como se convirtió en un negocio de miles de millones por año, por país, le nombré tres. Con esos tres países llega a 40.000 millones, ¿entiendes? Sí. Solo con los antidepresivos, sin contar el somnífero que va con él, sin contar el calmante que va con él. Entonces, han pasado muchos años de un cierto nivel de obscurantismo. Esta gente no está atacando nada, no está diciendo que tira todo por la borda. Está diciendo el principio al cual creíamos es falso.
Simplemente. Entonces tenemos que encontrar qué es lo que pasa, si algo es bueno, cómo funciona. Tenemos que encontrar, eventualmente, usted ha hecho la pregunta, canales alternativos, el canal eléctrico, en vez de apostar toda la química, apostar a la parte eléctrica, porque hay gente que está enferma en medio de todo esto. Usted sabe como yo, la gran mayor parte de alcohólicos son gente que tiene una situación que no se ha definido muy claramente y que terminan tomando alcohol para tratar de hacer una especie de autoterapia de lo que puedan para tratar de sobrevivir. No es otra cosa. A esa gente le debemos respuesta. Y luego podemos hablar del quidam de la persona que tiene un cerebro que funciona bien y qué riesgo toma realmente metiéndole alcohol o no, metiéndole un somnífero o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero que nada, para eso tenemos que definir realmente cómo funcionan los estimulantes. Eso es muy importante. Pues nada, ahí está el doctor Mario Sánchez acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.